¿Alguna vez te has imaginado que el día más feliz de tu vida podría convertirse en una pesadilla? Pues, eso fue exactamente lo que me pasó. Mi mejor amigo, de toda la vida, arruinó mi boda, pero lo peor de todo es que lo hizo por venganza. Y todo por algo que ni siquiera sabía que había hecho. Voy a ser honesta con ustedes. Siempre soñé con una boda perfecta, como las que ves en las películas. Y claro, eso no lo decía en voz alta porque, ¿quién no quiere un poco de drama en su vida? Pero yo sí lo quería. Siempre me imaginé todo, el vestido, la ceremonia, los invitados, y, por supuesto, al hombre de mi vida, mi príncipe azul. El príncipe azul en mi historia se llama Diego. Diego es todo lo que podría haber querido en una pareja. No solo porque es guapo, aunque lo es, créanme, sino porque tiene un corazón de oro. Nos conocimos hace 6 años, en un evento universitario. Yo era la chica callada que se sentaba en las esquinas, y él era el extrovertido que hablaba con todos. Nos llevábamos como el agua y el aceite en los primeros días, pero en algún momento eso cambió. Me hizo sentir que podía confiar en él, y lo más importante, él me hacía sentir especial. En cuanto a la relación, Diego era el tipo de chico que siempre decía lo correcto en el momento perfecto. No sé cómo lo hacía, pero siempre supo cómo calmarme cuando estaba en mis peores días. Pasaron los años y nos volvimos inseparables. Lo nuestro nunca fue perfecto, quien tiene una relación perfecta, ¿verdad? Pero nuestra conexión era inquebrantable. Aprendí a confiar en él como nunca antes lo había hecho con nadie. Ya saben, las cosas cotidianas, las cenas improvisadas, las películas en casa, los paseos sin rumbo. Todo eso. Empezamos a hablar de la boda, y eso sí que fue como un sueño hecho realidad para mí. La idea de unir nuestras vidas legalmente, frente a todos nuestros seres queridos, era simplemente todo lo que había querido. Pero entonces, aquí viene el pero que nadie quiere escuchar. Hay una persona clave en esta historia, y no hablo de algún extraño en el camino. Hablo de Sergio, mi mejor amigo de toda la vida. Sergio y yo nos conocimos en la universidad también. Recuerdo que al principio no nos llevábamos muy bien, pero con el tiempo, nuestras vidas se entrelazaron de tal manera que nunca podría imaginar mi existencia sin él. Él era mi cómplice en todo, mis aventuras, mis problemas, mis secretos. Nos decíamos absolutamente todo, y eso me daba la sensación de tener el mejor amigo del mundo. Siempre que algo pasaba, era a él a quien llamaba. Al principio, Diego y Sergio se llevaban bastante bien. Claro, tenía mis preocupaciones porque, aunque Sergio era una persona increíble, a veces su actitud y sus bromas podían poner a Diego en una posición incómoda. Pero yo pensaba que era solo un tema de adaptación. Es normal que las personas tengan que acostumbrarse entre sí cuando están tan cerca de alguien. Pensaba que era solo cuestión de tiempo antes de que todos fuéramos como una gran familia, como una especie de círculo perfecto. Lo cierto es que esa perfección nunca llegó. Y no lo supe hasta demasiado tarde. En las semanas previas a la boda, comencé a notar pequeñas señales de que algo no andaba bien entre Diego y Sergio. Había algo extraño en su comportamiento, algo que no podía identificar. Por ejemplo, Diego se mostraba un poco distante cuando Sergio estaba cerca, y Sergio, por su parte, parecía evitar las conversaciones más íntimas sobre la boda, como si no quisiera participar en la planificación. Al principio pensé que era solo estrés, algo normal debido a todo lo que estábamos organizando. Después de todo, organizar una boda no es sencillo, ¿verdad? Pero a medida que los días pasaban, las cosas se ponían cada vez más raras. Hubo una tarde en particular, la víspera de la despedida de soltera, en la que decidí hablar con Sergio. Estaba un poco nerviosa porque notaba que se estaba alejando, y eso me preocupaba. Así que lo invité a tomar algo para hablar. Yo estaba esperando una conversación como cualquier otra, pero no fue así. Sergio comenzó a actuar de manera muy extraña. Se mostró muy distante, como si estuviera aguantando algo que no quería compartir. «¿No estás bien, verdad?», le pregunté, casi sin pensarlo, mientras me daba cuenta de que ya no estaba tan cómodo en mi propia piel. La tensión en el aire era palpable. Sergio me miró, y su mirada pasó de algo cercano a la frustración a una sensación de dolor contenida. De repente,
Todo lo que había sospechado empezó a tener sentido, pero yo no podía procesarlo. Se recargó en la silla, tomó un sorbo de su bebida, y con un tono más serio que nunca, dijo: «No sé si te va a gustar lo que te voy a contar, pero tienes que saberlo». Mi mente comenzó a correr en 1000 direcciones. Estaba preocupada, sí, pero no estaba lista para lo que vino a continuación. Lo que pasa es que entre Diego y yo ha habido algo más de lo que crees, comenzó a decir, su voz quebrada. Te lo juro que no me siento bien con esto, pero no puedo seguir callando. En ese momento, todo se detuvo. Mis manos temblaban y mi corazón comenzó a latir a 1000 por hora. No podía entender lo que estaba escuchando. Mi mejor amigo, el que siempre estuvo a mi lado, el que conocía todos mis secretos, ¿había tenido algo con Diego? ¿Y yo no lo sabía? No, no puede ser, murmuré, apenas capaz de articular las palabras. Sergio, ¿de qué hablas? Sergio cerró los ojos y suspiró profundamente. Te lo tengo que contar todo, dijo con una voz que sonaba a arrepentimiento, pero también a desesperación. No quiero que esto te cause dolor, pero, lo que pasó entre Diego y yo no fue solo una vez. Fue más que eso. Fue un error. Pero también fue algo que nunca supe cómo manejar. Mi mente estaba nublada. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Mi mejor amigo y mi prometido? ¿Qué había pasado en ese tiempo que yo había estado completamente ciega a todo esto? ¿Cómo no me di cuenta antes? Sergio miró hacia el suelo, incapaz de mirarme a los ojos. Lo siento mucho, dijo en voz baja. De verdad, te lo juro, no quería que esto sucediera. Pero antes de que te cases, necesitas saber lo que pasó. En ese momento, todo mi mundo se desmoronó. La sensación de traición me estaba ahogando, y me sentí como si todo lo que había construido se desmoronara en pedazos. Les cuento, todo empezó como el cuento perfecto. Después de años de ver a mi mejor amigo y a mi prometida llevarse genial, la verdad es que nunca imaginé que algo tan devastador iba a suceder. Pero bueno, todo comenzó con algo pequeño, algo tan inocente que nunca pensé que iba a desencadenar lo que sucedió después. Era una semana antes de la boda. Yo estaba tan emocionado, pero también estresado. Los últimos detalles, las flores, la comida, el catering, todo parecía estar en su lugar. Y, claro, la gran pregunta que todos se hacían era si mi mejor amigo, Alex, realmente iba a dejar de hacer bromas incómodas durante el evento. Si lo conocen, sabrán que Alex siempre ha sido el alma de la fiesta, el tipo que nunca puede quedarse en su sitio y que tiene esa forma única de arruinar momentos serios con sus chistes. La cosa es que nunca imaginé que sus bromas iban a ir tan lejos. Estaba con Valeria, mi prometida, en la casa de mis padres, ajustando el último detalle para la boda cuando Alex me llamó. Yo estaba en la cocina, discutiendo si queríamos más de esas velas elegantes que habíamos encontrado o si mejor cambiábamos la decoración a algo más rústico, cuando sentí mi teléfono vibrar. ¿Qué pasa, bro?, contesté, esperando escuchar alguna de sus bromas típicas. Hey, tengo que hablar contigo, me dijo con voz grave, algo que no sonaba a su tono habitual. Mi corazón dio un pequeño salto. Me conoces, me empiezan a hablar así y me preocupo al instante. Todo bien, le respondí, pero antes de que pudiera decir más, él cortó. Es importante, no te preocupes, pero quiero hablar en persona, ¿puedes venir? Estoy cerca. Cuando llegué, lo encontré en su coche, estacionado justo en una calle tranquila, apartado de la vista de todo el mundo. Alex estaba nervioso, algo que nunca había visto en él. Me acerqué a su coche con una ligera sonrisa, tratando de aliviar la tensión. Pero algo me decía que esto no era normal. ¿Qué pasa, bro?, le dije mientras me sentaba en el asiento del copiloto. Alex suspiró y pasó una mano por su cara, como si estuviera tratando de reunir coraje para hablar. Lo conocía bien, así que sabía que no venía con buenas noticias. Mira, antes que nada, quiero que sepas que te aprecio mucho, ¿vale? Y que todo lo que voy a decirte lo hago porque soy tu amigo y porque te quiero, pero hay algo que tienes que saber, algo que me está comiendo por dentro, dijo, mirándome fijamente a los ojos. Vale, ¿qué pasa? Me estás asustando, respondí, ya con un nudo en el estómago.
Entonces, como si se estuviera preparando para dar el golpe más duro, Alex habló. He estado viendo cosas entre Valeria y yo que, sinceramente, no puedo ignorar, dijo, con la voz tensa, casi temblorosa. Yo lo miré, completamente confundido. ¿Qué estás diciendo, Alex? Él dejó escapar un suspiro, parece que las palabras le costaban más de lo que pensaba. La verdad es que siento que tu novia me está mirando de una forma que no me gusta. No sé si me entiendes. Pero me está empezando a parecer que hay algo más entre nosotros que solo amistad. Lo que dijo me dejó en shock. No podía procesarlo. ¿Cómo podía estar hablando de Valeria? Mi Valeria, mi futura esposa, la persona con la que llevaba años soñando casarme. De verdad, no podía creerlo. Eso es una locura, Alex. Tú y Valeria son amigos, ¿cómo puedes pensar algo así?, le dije, pero había algo en su rostro que no podía ignorar. No era una broma. Él levantó la mano. No es una broma, bro. No quiero que esto te haga daño, pero de verdad siento que tienes que saberlo. Yo nunca lo quise, ni lo buscaba. Pero ella ha estado siendo más cercana conmigo últimamente. Y si no me crees, si no me haces caso, esto podría estropear todo lo que tienes con ella. Y créeme, no quiero ser el que te lo diga, pero te lo estoy diciendo por tu bien. Yo lo miré, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Eso no tiene sentido, Alex. Mi novia no haría eso. Y si dices que te ha hecho algo, por favor, explícame. Pero no la pongas en una situación que no es, le respondí, sintiéndome más frustrado que nunca. Alex no dijo nada, solo me miró fijamente. Por un segundo, no supe qué pensar. No entendía si Alex estaba siendo honesto o si simplemente se estaba inventando todo esto por alguna razón extraña. Esa conversación me dejó completamente descolocado. No podía creer que Alex, de todas las personas, estuviera diciéndome eso. Pero también me sentía confundido. Algo en sus ojos, no sé, parecía sincero, pero ¿cómo podría mi mejor amigo inventarse algo tan grave? A lo largo de los siguientes días, empecé a notar cosas raras entre Valeria y Alex. No era nada obvio, pero había momentos en los que veía a Valeria mirarlo de una forma diferente, o que Alex se acercaba demasiado a ella sin razón alguna. Tal vez estaba siendo paranoico, tal vez mi amigo tenía razón. O tal vez estaba viendo cosas donde no las había. Me convencí de que tenía que hablar con Valeria, pero ¿cómo lo haría? ¿Cómo le preguntaba sin sonar como un loco celoso? Era todo tan confuso. Después de la conversación con Alex, no pude dejar de pensar en lo que me había dicho. El hecho de que un tipo como él, que siempre había sido tan directo y claro conmigo, estuviera tan agobiado y nervioso me dejó inquieto. Nunca lo había visto así antes, y la forma en que me miró, como si estuviera esperando que le creyera, me dio vueltas en la cabeza durante días. Sin embargo, como soy alguien que siempre necesita pruebas antes de tomar decisiones tan drásticas, decidí no precipitarme y darle el beneficio de la duda a Valeria. Pero a medida que pasaron los días, las cosas empezaron a ponerse más complicadas. Había pequeñas cosas que ya no podía ignorar. Movimientos incómodos, miradas furtivas, risas demasiado cómplices. Y la verdad es que, si soy sincero conmigo mismo, nunca había notado esa química extra que había entre ellos. Una tarde, después de haber hablado con Alex por última vez, me encontré con Valeria. Había llegado a casa después de una larga jornada, y ella ya estaba allí, esperando. Estaba feliz, sonriendo, como si nada hubiera pasado, pero yo no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. No pude aguantar más. Valeria, necesito hablar contigo, le dije, con la voz un poco más tensa de lo habitual. Ella me miró, algo confundida, pero luego asintió. Claro, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Yo tomé un respiro profundo, tratando de reunir el valor para decir lo que tenía en mente. Es sobre Alex, comencé, y su rostro inmediatamente cambió. Me dijo algo el otro día, algo que me tiene preocupado, le expliqué, dándole tiempo para procesar lo que iba a decirle. Valeria me miró, sus ojos se abrieron un poco como si estuviera nerviosa. ¿Qué te dijo?, preguntó, su tono un poco tenso.
Me dijo que tú y él han estado siendo demasiado cercanos últimamente, más de lo que deberíais, le solté, sin rodeos. Y bueno, que siente que hay algo más entre ustedes dos. Hubo un silencio incómodo. Valeria no dijo nada al principio, pero su rostro pasó por varias emociones, sorpresa, confusión, hasta algo de incomodidad. Como si no supiera cómo reaccionar. En ese momento, mi corazón empezó a latir más rápido. No sabía si me iba a negar rotundamente o si se me iba a derrumbar la historia. Eso es absurdo, ¿cómo puedes creer algo así?, me dijo finalmente, pero su tono de voz no fue tan firme como siempre lo era. Como si algo en su interior también estuviera luchando por encontrar una respuesta clara. Es que no sé, Valeria. Las cosas no han estado bien entre nosotros últimamente. Las miradas, las bromas, esos momentos que pasan juntos sin que yo esté. A veces parece que me estás evitando, le expliqué, tratando de que entendiera que no se trataba de una simple paranoia. Esos son solo detalles que estás malinterpretando, tú sabes que Alex siempre ha sido así, bromista, alocado, dijo, levantando las manos como si estuviera buscando una excusa. Pero algo en su mirada me decía que no estaba completamente convencida de lo que decía. Me sentí frustrado. ¿Pero por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste que te sentías incómoda con todo eso? Valeria bajó la mirada. Su actitud empezó a cambiar, y pude ver que estaba empezando a dudar. No es que me sintiera incómoda. Es solo que no quería preocuparte, no quería que pensaras que algo raro estaba pasando. Y con Alex, sabes cómo es, se comporta como un tonto. Yo estaba empezando a sentirme aún más confundido. Entonces, ¿no hay nada de qué preocuparse? Porque Alex, por su parte, no parece tan convencido de eso, ¿sabes? Y ahora estoy aquí, preguntándome si de verdad soy el único que no se está dando cuenta de algo. Valeria me miró a los ojos, y por primera vez, vi una chispa de incomodidad en su rostro. Un pequeño vacilón que no podía ignorar. Te lo juro, no hay nada, no quiero que pienses que hay algo más. Tienes que confiar en mí, me dijo, pero algo en su voz sonaba a súplica. Como si estuviera tratando de convencerme de algo que no estaba seguro de creer. A partir de esa conversación, mi cabeza comenzó a dar vueltas sin parar. Había algo raro en la forma en que Valeria me había hablado, como si algo estuviera flotando en el aire entre nosotros y no podía verlo claramente. Cada vez que la miraba, me parecía que algo había cambiado. Como si una barrera invisible nos separara, y no sabía cómo atravesarla. Una noche, no pude evitarlo más y decidí espiar un poco. Sé que suena horrible, pero cuando empiezas a dudar de alguien que amas, empiezas a hacer cosas que normalmente nunca harías. Así que, cuando Valeria me dijo que iba a salir con sus amigas, decidí seguirlos a una distancia prudente. Mi plan era solo ver si realmente todo lo que me decía era cierto o si mi amigo estaba equivocado. Tenía que saber la verdad, aunque me doliera. Lo que vi esa noche cambió todo. Lo seguí hasta un restaurante pequeño en el centro. Estaba a un par de cuadras de la zona donde usualmente íbamos, por lo que no era raro que Valeria estuviera allí. Pero lo que no esperaba era verlos a los dos, Valeria y Alex, sentados juntos, con una cercanía que nunca había visto antes. No era una simple amistad. Estaban casi pegados, conversando en voz baja, riendo de una manera que no se sentía natural. En un momento, Alex tomó la mano de Valeria, de manera casual, pero demasiado íntima para ser solo una amistad. Mi estómago se retorció al ver esa escena. Me sentí como si me hubieran quitado el suelo bajo mis pies. La tensión había estado construyéndose durante semanas, pero ese día, todo estalló. Era una tarde normal, o al menos eso pensaba yo, hasta que recibí un mensaje de Alex. Era corto y directo: tenemos que hablar. No sabía si me emocionaba o me asustaba. Había intentado mantener la calma, pero mi instinto me decía que algo grande iba a pasar. Cuando lo vi esa noche, su rostro no tenía la misma confianza que antes. Estaba tenso, sus ojos evitaban los míos. Me senté frente a él, con el corazón palpitando con fuerza. ¿Qué pasa, Alex?, le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque dentro de mí sentía que todo se estaba desmoronando.
Él tomó aire y, por un momento, no dijo nada. Sus manos jugaban nerviosas con la lata de refresco frente a él, como si estuviera buscando las palabras correctas. Tengo que contarte algo, comenzó. Algo que no quiero que te duela, pero lo que está pasando no lo puedo seguir callando. El sudor en mi frente se comenzó a acumular, y la sensación de que todo se iba a derrumbar se hizo más intensa. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan raro? Finalmente, Alex soltó lo que había estado guardando por tanto tiempo. Valeria y yo estamos juntos. Me quedé congelado. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con eso? Alex bajó la mirada, y su voz tembló un poco. Lo que quiero decir es que estamos teniendo una relación. Yo la amo, y ella me ama también. Pero no sabíamos cómo decírtelo. La verdad es que, llevamos mucho tiempo viéndonos a escondidas. Mi cabeza daba vueltas, como si estuviera en una especie de trance. No podía entender lo que estaba escuchando. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Mi mejor amigo? ¿Y Valeria? No pude evitar soltar una risa nerviosa, casi como si fuera una broma cruel. Esto no puede ser real, ¿verdad? Estás jugando conmigo, Alex. Me estás jodiendo, ¿verdad? Te juro que no es una broma, dijo, con la voz baja y sincera. Lo que empezó como una amistad, terminó convirtiéndose en algo más. Ambos estábamos perdidos, no sabíamos cómo hacerle frente, y nos asustamos. Lo más cobarde fue no haberte contado antes. Mis manos temblaban. No podía dejar de pensar en todos esos momentos que había pasado con Valeria. La forma en que se reía de mis bromas, como hablaba de los planes que teníamos juntos. Todo había sido una mentira, una maldita mentira. Me sentí traicionado, pero no solo por Alex. Valeria había sido la que, en realidad, me había engañado. No importaba cuánto me esforzara por entender su punto de vista, ni cómo justificara sus mentiras. El hecho era que ellos dos, los que más amaba y en los que más confiaba, habían estado actuando a mis espaldas durante todo este tiempo. ¿Cuánto tiempo lleváis con esto?, le pregunté, tratando de controlar la rabia que crecía en mi interior. Meses, respondió con la cabeza gacha. No quiero que pienses que lo que hicimos estuvo bien, porque sé que te fallamos. Sé que te lastimamos, pero esto es lo que somos ahora. El silencio pesaba entre nosotros. Lo único que podía escuchar era el sonido de mi respiración agitada, mi mente luchando por procesar todo lo que estaba sucediendo. Comencé, pero me quedé sin palabras. Mi cabeza estaba tan llena de pensamientos y emociones que ni siquiera podía articular lo que quería decir. Sentí que las lágrimas me amenazaban, pero estaba tan enojado que no quería mostrar ni una pizca de debilidad. Lo siento, dijo Alex, como si eso pudiera hacer todo bien. No sé cómo llegamos a esto, pero te juro que si pudiera retroceder en el tiempo, haría las cosas de manera diferente. Ya basta, le corté, mi voz tensa y firme. No quiero tus disculpas, Alex. No quiero saber más. Me levanté de la mesa, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba a mi alrededor. Salí sin mirar atrás, sabiendo que las palabras que acababa de escuchar cambiarían todo para siempre. No podía quedarme allí, no podía verlos a los dos como antes. Lo que ellos habían hecho no tenía excusa, y la idea de perdonarlos me parecía imposible. Mi cabeza estaba tan llena de pensamientos caóticos que no sabía cómo iba a enfrentar a Valeria. La había llamado, diciéndole que necesitábamos hablar. Mi corazón latía con fuerza, mientras me preparaba para enfrentarme a la mujer que había amado, la que me había dado la ilusión de que éramos una pareja sólida. Cuando Valeria llegó a mi departamento, su expresión era una mezcla de nervios y confusión. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan serio?, me preguntó, mirando mi rostro sombrío. Valeria, dije, sin rodeos, ¿por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste todo este tiempo? Alex me lo dijo. Me dijo que estaban juntos. Ella se quedó completamente quieta, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Qué? ¿Cómo? No te hagas la tonta, le dije, mi voz temblando de rabia. Sé que lo sabías. ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Por qué me mentiste? Valeria parecía confundida y asustada.
No es lo que piensas, yo. Yo quería decírtelo, pero no sabía cómo. Me asustaba perderte, pero te juro que todo lo que hicimos, no fue para hacerte daño. No me digas que no querías hacerme daño, grité, mi voz rota. Estabas durmiendo con él, mientras yo confiaba en ti. Todo este tiempo fuiste una farsa. Nunca me lo dijiste, nunca me diste la oportunidad de saber la verdad. Valeria parecía no saber qué decir. Se quedó en silencio, mirando el suelo, su rostro lleno de culpa y arrepentimiento. Lo siento, de verdad. No quería que esto pasara. Lo que más lamento es haberte lastimado así. En ese momento, sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Ya no podía confiar en nadie, no en Alex, ni en Valeria. Todo lo que pensaba que conocía se había desmoronado. Tras esa conversación, me alejé de Valeria, dejando en claro que ya no podía continuar con la relación. Me sentí devastado, pero también liberado, como si una gran carga se hubiera levantado de mis hombros. La tristeza y la rabia se apoderaron de mí, pero sabía que, de alguna manera, necesitaba seguir adelante. ¿Pero cómo podía perdonarlos? ¿Cómo podía superar una traición de tal magnitud? Después de la confrontación, lo único que podía hacer era tomar distancia. No solo de Valeria y de Alex, sino también de todo lo que me había rodeado durante los últimos años. Las semanas siguientes fueron una especie de borrón y cuenta nueva, pero no era tan sencillo. Cada vez que pensaba en lo que había sucedido, el dolor regresaba, a veces más intenso, a veces un poco más soportable, pero siempre presente. Primero, corté toda comunicación con Valeria. No hubo más llamadas, ni mensajes. Bloqueé su número, borré sus fotos, eliminé todo rastro de ella en mis redes sociales. Todo lo que había compartido con ella durante esos años, las promesas, las ilusiones de un futuro juntos, se convirtieron en recuerdos vacíos. A veces, me sentía tan solo que me daba ganas de caer en la tentación de llamarla, de escuchar su voz. Pero sabía que, si lo hacía, solo me estaría engañando a mí mismo. Lo que había hecho Valeria era irreversible. No había vuelta atrás. Con Alex fue aún más difícil. Aunque estaba molesto con él, aunque sentía que su traición era aún más dolorosa por ser mi amigo, no podía simplemente borrar todo lo que habíamos vivido. Éramos amigos desde la infancia. Habíamos compartido tantas cosas juntos, y esa historia se desmoronó en un par de horas. Al principio traté de hablar con él, pero todo lo que conseguí fue un par de mensajes vacíos de disculpas que no hacían nada para aliviar el dolor. Decidí que lo mejor era también cortar cualquier tipo de vínculo con él, aunque me costara mucho. Sabía que no podría seguir siendo su amigo después de lo que había hecho. La confianza se había roto de una manera irreparable. Me concentré en mi trabajo y mis estudios, tratando de mantenerme ocupado para no pensar en todo lo que había sucedido. Sin embargo, no podía evitar los momentos de soledad, especialmente cuando estaba en casa. Cada rincón me recordaba a ellos, a los momentos felices que había compartido con Valeria, a las risas con Alex. Y ahora, todo eso era solo un espejismo. Recuerdo que una noche, mientras estaba en la cama, mirando al techo, me dio una sensación extraña de vacío. Pensé que tal vez estaba empezando a sanar, pero algo dentro de mí me decía que nunca lo haría por completo. La traición había dejado cicatrices profundas, y esas cicatrices iban a quedar ahí por mucho tiempo. Lo peor de todo fue la reacción de algunas personas cercanas a mí. Algunos de mis amigos, los que no conocían a Valeria ni a Alex también, me apoyaron completamente, aunque no sabían todos los detalles de lo que había sucedido. Sin embargo, hubo quienes, al enterarse, decidieron tomar partido por ellos. Fue doloroso ver cómo algunos de mis amigos más cercanos se ponían del lado de Alex. Uno de ellos, en particular, me dijo, «Sabes que Alex no es malo, ¿verdad? Está arrepentido de lo que hizo». Y sí, lo sabía, pero eso no lo hacía menos culpable. La gente a veces no entiende que las acciones tienen consecuencias y que, en este caso, la lealtad que le di a Alex fue traicionada de una forma que nunca iba a perdonar. Por otro lado, mi familia fue mucho más comprensiva. Mi hermana, que siempre había tenido una relación muy cercana conmigo, me escuchó sin juzgarme. En algún momento, me dijo algo que me dejó pensando, las personas te fallan, pero no puedes dejar que eso defina lo que eres.
Fue un consejo que traté de seguir, pero no fue fácil. Tenía que aprender a vivir con la idea de que las personas que amaba me habían fallado de la manera más cruel posible. Con el tiempo, comencé a darme cuenta de que lo que había sucedido me había cambiado, y no siempre para mal. A pesar del dolor, aprendí mucho sobre mí mismo y sobre las relaciones. Empecé a valorar la honestidad de una manera diferente. Me di cuenta de que no se trata de lo que los demás te prometen o de lo que esperas de ellos, sino de lo que realmente eres capaz de hacer para ti mismo. Fue un proceso largo y doloroso, pero empecé a aprender a ponerme a mí primero. Aprendí que la gente puede fallar, pero eso no me hace menos valioso. A nivel emocional, estuve en un lugar muy oscuro durante varias semanas. Hubo noches en las que no podía dejar de pensar en lo que había hecho Alex, en cómo Valeria había destruido todo lo que pensaba que tenía. Pero en algún momento, algo hizo clic en mi interior. Dejé de enfocarme tanto en la venganza o el odio, y comencé a pensar en lo que yo quería para mi vida. Las relaciones que había tenido con ellos ya no definían mi futuro. No podía controlar lo que ellos habían hecho, pero sí podía decidir cómo seguir adelante. Finalmente, después de varios meses de distanciamiento, Alex me contactó para pedir una reunión. Pensé que ya no tenía sentido seguir con esta historia, pero decidí darle una oportunidad. Cuando nos vimos, su rostro estaba más demacrado, como si todo el peso de lo que había hecho le estuviera pasando factura. Se disculpó una vez más, esta vez de una manera mucho más sincera. Sé que no tengo derecho a pedirte perdón, dijo, pero te juro que lo lamento. Lo que hice fue horrible y sé que no puedo arreglarlo, pero espero que algún día, de alguna forma, puedas perdonarme. No supe qué responder. Por un lado, quería gritarle, recordarle todo lo que había hecho, pero por otro, me sentía vacío. La rabia se había disipado, dejándome con una mezcla de tristeza y aceptación. Sabía que, por mi bienestar, tenía que dejar ir ese rencor, pero no estaba listo para tenerlo de vuelta en mi vida. Gracias, le dije, pero ya no puedo seguir con esto. No quiero que pienses que te odio, porque no lo hago, pero no puedo ser tu amigo de nuevo. Necesito seguir adelante. Y con esas palabras, dejé atrás definitivamente a Alex. No por venganza, ni por rencor, sino porque entendí que la verdadera sanación solo vendría cuando dejara ir el pasado. Hoy en día, aunque sigo trabajando en mi recuperación emocional, ya no soy la misma persona que era antes de la traición. He aprendido a ser más cuidadoso con las personas en las que confío, pero también más consciente de mis propios límites. A veces, la vida te lanza cosas que no puedes controlar, pero eso no significa que debas quedarte atrapado en ellas para siempre. Lo que pasó con Alex y Valeria fue devastador, pero también fue una lección importante sobre lo que significa la verdadera amistad y el amor. He aprendido que el tiempo sana, pero también enseña, y aunque el camino hacia la paz interior es largo, sé que todo esto me ha fortalecido. Así que, sí, tal vez mi historia no terminó de la manera que esperaba, pero ahora soy más fuerte que nunca.